Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 4 minutos de la 1 de la tarde, y un lunes más vamos a seguir conociendo a los diferentes diputados del Parlamento Regional. Diputados nuevos, no solamente de los partidos que ya estaban en la anterior legislatura, sino de los dos partidos que han entrado en la legislatura actual. Hoy nos acompaña José Ramón Blanco, diputado de Podemos. Muy buenos días. Hola, muy buenos Bienvenido días. a Cantabria por la mañana, José Ramón. Lo primero, preguntarte, no sé si esperabais el resultado obtenido en Cantabria cuando era la primera vez que concurríais a esas elecciones autonómicas. Sí, hombre, tuvimos unos nervios ahí, pero más o menos todas las encuestas apuntábamos que entrábamos al Parlamento de Cantabria, así que, y entrábamos, el mínimo que nos habían dado las encuestas eran de 3, así que sí fue ilusionante, pero tampoco fue una sorpresa. Teníamos la duda más bien en cuántos eran, si entrábamos con 3, con 4, con 5, pero más o menos fue por ahí la línea. ¿El trabajo en el Parlamento es como esperabais? No. Entonces, ahí sí que te soy sincero que tiene una carga de trabajo y los tiempos son rapidísimos, que pensábamos que era más calmado, era más, pues eso, más cómodo, contrario a lo que pensábamos. Ha sido nuestra primera sorpresa, fue esa, que los tiempos son muy rápidos. Acabas una cosa cuando ya empiezas la otra, y más en grupos pequeños como el mío, que somos 3 diputados y tenemos que hacer lo mismo que hacen otros con 12 y 13. ¿Y qué supone, como habéis sido para ser llave, entre comillas, de ese gobierno PRC-PSOE, qué supone en cada pleno el tener, podemos llamar, la presión, entre comillas, de saber si Podemos va a dar o no su apoyo a las diferentes enmiendas que se presentan por parte del gobierno regional? En ese sentido no lo valoramos nunca, en el hecho de que a ver qué va a pasar si el gobierno se le tumba una cosa o se aprueba algo de la oposición. Nosotros somos oposición por la más definición, de hecho queremos ser una oposición, o estamos siendo, a nuestro entender, constructivo, y valoramos lo que llevábamos en el programa electoral. Teníamos un programa electoral, por suerte, muy elaborado, que recogía prácticamente de todas las partes de la sociedad, que son los que nos ayudaron a hacer el programa, y en eso nos basamos. Cada propuesta que viene, tiramos de nuestro programa electoral, consultamos con las organizaciones que nos ayudaron a elaborarle, y en un debate entre esas organizaciones, nuestro programa y la organización interna, pues decidimos. Nunca tomamos ese factor de ver cómo afecta al gobierno, y no, siempre nos basamos en cómo afecta a lo que nosotros entendemos, a cómo afecta a los ciudadanos, no directamente a un gobierno o a una oposición. Antes de estar en este grupo político, José Ramón, eras muy activo en plataformas como la de la defensa de los afectados por la hipoteca, y de hecho en vuestro programa electoral iban muchas medidas en este ámbito, en el de evitar desahucios. Ya habéis presentado en el Parlamento una proposición no de ley en este aspecto, aprobada con vuestros votos y los de PRC y PSOE. ¿Qué medidas exactas son las que se proponen? Por un lado, hemos llevado 2 cosas. Para la investidura, porque fue el único pacto que hemos hecho, que era el abstenernos para que Miguel Ángel fuera presidente del gobierno, le exigimos que va a ir ahora en la ley de acompañamiento, va una ley que se va a aprobar cuando se aprueben los presupuestos, en la cual se exige, o sea, el gobierno hace unas modificaciones para exigir el plan de habitabilidad, que se garantice que ningún ciudadano en Cantabria pueda ser desahuciado si no tiene un alojamiento. Eso, por un lado, le hicimos a Miguel Ángel Revilla que firmara ese acuerdo con nosotros. Y por otro lado, la medida que me has comentado que hemos llevado, verdaderamente la hemos propuesto nosotros y la hemos defendido, pero fue la plataforma de afectados por la hipoteca quien nos la dio. Se ha llevado a todos los parlamentos, nosotros la cogimos tal cual y la metimos. Sobre todo es unas exigencias que hace la plataforma de cara a instar al gobierno nacional, lógicamente al nuevo que salga ahora a partir del 20 de diciembre, en el cual pues le exige dación en pago retroactiva, el alquiler social, un parque público de viviendas, vamos, lo que se consideran en el resto del mundo medidas de segunda oportunidad para que los que han tenido la desgracia de que no han podido hacer frente a sus hipotecas o alquileres, que también van en esta, pues tengan una segunda oportunidad para poder rehacer sus vidas. Esas son las medidas que hemos llevado. ¿Y se van a poder hacer efectivas? Porque hasta ahora parece que no se ha conseguido hacer nada contra los desahucios. ¿Con esas medidas se va a poder erradicar? Sí, si hay la voluntad del próximo gobierno que salga a partir del 20 de diciembre, está más que demostrado que sí se pueden. De hecho, está mal dicho que diga la frase sí se puede de la plataforma,
Pero es así, diariamente la plataforma está consiguiendo que esas medidas, de forma que no estén constituidas en una ley, las estén cumpliendo los bancos con la presión social, la presión en la imagen y demás, se están consiguiendo. Por lo tanto, lo que se pide es que se legisle. En todos los países de nuestro entorno, ya sea para donde mires, y ya si cruzas el charco, o sea, nos vamos a Estados Unidos, ocurre igual, la dación en pago es algo normal y corriente. Incluso las viviendas, los pisos de los parques públicos de vivienda social lo tienen todos los países de nuestro entorno. Por lo tanto, es posible, económicamente no afecta absolutamente a nada. Tenemos, solo aquí en Cantabria, creo recordar, que hay más de 40.000 viviendas vacías, creo que salía hace poco en un medio de comunicación. O sea, hacer un parque público de vivienda es posible. Y las daciones en pago, como los alquileres sociales, están ahí. No hemos inventado nada, está ahí. Lo están haciendo los bancos, por lo tanto es simplemente legislar algo que se está haciendo de manera alegal, vamos a llamarlo. En uno de esos debates sobre este asunto retaste al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que tanto él como sus diputados y también los miembros de Podemos acudiesen a alguno de los desahucios, porque en este caso los medios de comunicación también son una forma de presión muy importante ante estos desahucios para paralizarlos. ¿Hay fecha para que el presidente de Cantabria cumpla ese reto? Lo que no hay es fecha de un desahucio, pero él, a mí personalmente, después estuvimos hablando que se comprometía no a un desahucio, sino a todos los desahucios que la plataforma de afectados por la hipoteca no sea capaz de llegar a un acuerdo con las entidades financieras y ellas quieran hacer la término legal que se llama lanzamiento de esa familia, siempre y cuando sea un caso pues de que el paro, o sea, el 99% de los casos de la PA son así. El propio presidente se comprometió a ir conmigo. Yo, evidentemente, con el presidente o sin el presidente, en cualquier desahucio voy a estar en la primera línea. Precisamente lo he hecho antes de ser diputado, pues ahora con más motivo de estar siempre al lado de mis compañeros, que son los que es la PA. Y Revilla personalmente se comprometió, me dijo, bueno, lo que dijo él después a los medios fue así, que él se comprometía siempre y cuando fuera el típico caso del paro, etcétera, etcétera. Y así va a ser. Por lo menos esperamos que así cumpla su palabra y en eso sí que confío que lo haga. Uno de los temas más polémicos en el debate parlamentario de la semana pasada fue el asunto del pilón. Llevaban ustedes una iniciativa en la que no consiguieron que se les apoyase desde el Partido Popular, desde Ciudadanos. Se dieron distintas respuestas. Aquí estuvo con nosotros uno de los diputados socialistas y ya nos comentaba por la mañana que no lo iban a apoyar y que hablaban también de un asunto de que se debería modificar la ley. En esta iniciativa exactamente Podemos, ¿qué propuestas es las que llevaba y por qué creéis que ningún partido se ha adherido? Por un lado, la propuesta que llevábamos es que el propio gobierno se declarara que el plan de ordenación urbana de Santander era lesivo para el propio gobierno, entendiendo que el gobierno tiene que estar al servicio de los vecinos del pilón, en este caso. El resto de los partidos... Pero el Plan General de Ordenación Urbana es competencia municipal, ¿no? Sí, aprobado por el gobierno, por la CROTU. O sea, lo uno no está sin lo otro. Y hay un artículo que precisamente mencionaba eso, y los propios vecinos o los abogados de los vecinos del pilón nos pidieron que a ver si el gobierno intercedía en esa... Era autoinculparse, de acuerdo, que era muy cogido con pinzas, pero ahora al fin y al cabo estas cosas son de voluntad política. ¿Por qué no lo quisieron aprobar? Unos, evidentemente, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, no iban a dejar feo al alcalde de Santander en esta propuesta, y el gobierno, pues entiendo que no tenía la voluntad o la valentía de autoinculparse. El propio gobierno, aunque ellos no fueran los que lo crearon, pero son el gobierno, de autoinculparse. Y nosotros lo único que hicimos fue llevar la voz de los vecinos que verdaderamente lo están pasando muy mal. Y claro, yo personalmente ese caso pues le llevo muy adentro por el caso famoso que hemos tenido aquí en Santander de Amparo Pérez, y claro, le llevaba muy dentro de mis entrañas, porque lo viví y lo pasamos muy mal la plataforma con el caso de Amparo, y todos sabemos cómo acabó. Legislativamente, ¿qué soluciones se pueden dar? Porque se hablaba de una modificación de la ley del suelo a nivel regional que garantizase los realojos. Desde aquí, desde el Partido Socialista, también se hablaba de que a nivel nacional quizás se debería haber hecho antes y no haber esperado a que surjan estos problemas, sino haber modificado en su momento esa ley del suelo. ¿Hay alguna posibilidad legislativa de que esto no suceda? Sí, pues el propio ayuntamiento puede hacerlo siempre que quiera.
O sea, ya no solo el Partido Popular, que evidentemente no tiene la voluntad de querer modificar ni atender a las razones de los vecinos, sino los partidos de la oposición. Estamos hablando de que es un ayuntamiento en minoría, es un alcalde en minoría. Por lo tanto, si los 5 grupos restantes de la oposición quisieran, podían paralizar esta actuación. O sea que por ahí es una de las medidas que es solo competencia, lógicamente, del ayuntamiento. Por parte del Gobierno sí se ha pedido, y se ha pedido desde el Ayuntamiento, y también lo ha reconocido la vicepresidenta, el modificar la ley del suelo para legislar algo que no está legislado en Cantabria. Ese proceso es muy largo, o sea, de 6-7 meses, que empezará cuando el Gobierno lo considere oportuno, y sí se puede, pero la solución que se da, al fin y al cabo, es echarles de sus casas, puesto que estamos hablando de darles una solución de realojo que en unas condiciones que no son las que tienen. Muchos de ellos, prácticamente el 100% de los vecinos, no tienen hipotecas, son vecinos que han vivido ahí toda la vida. Si ahora les das un realojo, que era lo que le pasaba a Amparo, le daban un realojo por un valor de 80.000 euros. El resto de la casa la tenía que pagar. Hay mucha gente, los que sean jóvenes, sí pueden pedir hipotecas sin necesidad, puesto que su casa ya la tienen pagada, y ahora tendrían que empezar a pedir una hipoteca, con lo que ello conlleva. Es una situación, sí, sería regular algo, pero al fin y al cabo es injusto. Tú estás en tu casa, el propio Plan de Ordenación Urbana de Santander reconoce que son un barrio en buen estado, además lo pone bien claro. Pues si crees que está mal, hay otras medidas, que no sea, arréglale, acondiciona ese barrio y no expulses a 60 vecinos para construir 140 viviendas. A nosotros nos huele lo mismo de siempre, es otro pelotazo más urbanístico que se quiere cometer en una zona que, claro, si vamos por esa zona entendemos el porqué. Es un balcón a la Bahía de Santander sin precedentes. Bueno, hablamos de otro asunto, los presupuestos de Cantabria para el 2016. Han pasado una primera fase, por llamarlo de algún modo, en el que os habéis abstenido y por eso han podido no aprobarse las mociones que había por parte de Partido Popular y de Ciudadanos, pero continúa el debate de estos presupuestos, probablemente hasta finales de año, y ya habéis puesto vuestras medidas para que sean aprobados, principalmente relacionadas con el tema de la fiscalidad. ¿Qué exigís que el Gobierno de Cantabria haga con respecto a IRPF y a otros tributos para poder apoyar esos presupuestos? Sí, como bien has dicho, pasó el primer trámite de las enmiendas a la totalidad. Creímos que desde nuestro grupo parlamentario, que en vez de parar estos presupuestos, puesto que el pararles quiere decir que íbamos a continuar con los presupuestos del Partido Popular, que todavía considerábamos mucho peores, estos presupuestos nosotros les hemos criticado porque los considerábamos insuficientes, y veíamos la insuficiencia en lo que has comentado, que proponemos una reforma fiscal. Una reforma fiscal que paguen más los que más tienen, y que a las clases populares y clases medias, que son las que han sufrido o hemos sufrido los efectos de esta crisis, pues se nos libere de carga. Esa es nuestra propuesta, que en los próximos días entraremos en negociación con los 2 grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, para ver cómo coge forma esto, así como otros impuestos, como es el de sucesiones, que aquí en Cantabria está anulado para las grandes fortunas. Y es necesario que se vuelva a aplicar, porque por suerte o por desgracia perdimos mucho dinero esta pasada legislatura, precisamente porque no estaba aplicado el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas, y con la pérdida de Emilio Botín, que evidentemente fue una tragedia, pero todos queremos recordar hace años, cuando murió el padre, que hubo una guerra entre Madrid y Santander por a ver a quién le pertenecían esos millones. Pues ahora no pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba anulado aquí en Cantabria ese impuesto de sucesiones, que nos hubiésemos tenido muchísimos millones de euros pues para rescatar a la ciudadanía. Exactamente, en esa reforma fiscal, ¿en qué tramos os movéis para que en la negociación se pueda llegar a un acuerdo? En los tramos más, nosotros nos vamos a centrar, lógicamente, como he bien comentado, las clases populares o medias que se queden exactamente igual que están, pero las clases más altas, los que por suerte... ¿A partir de qué sueldo hablamos cuando hablamos de clase alta? Pues estamos hablando de lo que no llega ni un 5% de la población de Cantabria, que son los que superan, no sé si son los 60, 70.000 euros, ahora mismo no te lo tengo muy fresco eso en la cabeza,
pero es a partir de eso, de los 70.000 euros más o menos, son los que no llegan, y quiero decir eso, no llegan ni al 5% de lo que es en Cantabria, que no están tributando como pudieran y como verdaderamente tampoco lo iban a afectar en su economía. Y creo que es el momento de que también todos aportemos en, pues eso, nuestra propuesta es una propuesta de fiscalidad progresiva que vaya de menos a más, pero siempre y cuando dentro de unos términos razonables, lógicamente. Bueno, además de esos debates de los presupuestos, lo que son las sesiones ordinarias continúan. De cara al próximo lunes va a haber un debate en una proposición no de ley que habéis planteado en la que denunciáis que el Partido Socialista utiliza la empresa pública Sodercan como una agencia de colocación. ¿En qué os basáis para esta denuncia, José Ramón? Sí, bueno, desde el principio no entendimos que Sodercan se apartara de la Consejería de Industria. De hecho, yo cuando presenté esta propuesta entré en la web de Sodercan y hay una etiqueta que pone ¿qué es Sodercan? Y la definición es la empresa que se encarga de desarrollar el tejido industrial, para fomentar el tejido industrial en Cantabria, apostar por la... O sea, la propia definición dice que es de la Consejería de Industria. No entendemos que por pactos entre gobierno, entre partidos políticos, se jueguen, como bien denuncio, al RICS, que parece que están jugando al RICS, con esto para ti, esto para mí, cuando esto es la herramienta que necesita la Consejería para apostar por ese modelo productivo que tanto decimos los políticos. Pues Sodercan es esa herramienta y no entendemos que esté en una consejería que no tiene nada que ver con industria. Es algo que no entendemos y por lo tanto pedimos al Gobierno, hoy vamos a instar al Gobierno y presumiblemente va a salir adelante, porque el Partido Popular ya ha dicho que está a favor, Ciudadanos está a favor y vamos a forzar a que los otros dos partidos también se pongan a favor, porque creemos... Siendo un pacto de gobierno, como comentas, un pacto entre partidos en el que se han repartido esas empresas públicas y ha recaído en el lado del Partido Socialista, ¿crees que tanto PRC como PSOE lo van a apoyar en el Parlamento? Debieran. O sea, estamos aquí para trabajar al servicio de los ciudadanos, por lo menos ese es el mandato de todo diputado y por lo tanto nosotros entendemos que tiene que ser así. Es algo que necesita el pueblo cántabro que esté bien, que esté funcionando al 100% y creemos que para que esté al 100% tiene que estar en manos de la Consejería de Industria, que a mí que lo tenga el Partido Socialista o el Partido Regionalista me da igual, que cambien la consejería si quieren de titulares, pero que tiene que estar ahí, no porque tiene muchos puestos, que es por lo que he dicho eso, tiene muchos puestos, muchos altos cargos, la Sodercan, lo quiere el Partido Socialista, nos parece algo inaceptable y por lo tanto por eso hemos llevado esta propuesta. Mucha gente dice, ¿por qué no la hemos llevado antes? Puesto que porque precisamente fue de una pregunta que yo le hice al consejero de Industria donde él no quiso contestar y por lo tanto entendemos que en el fondo lógicamente el consejero de Industria está a favor de que Sodercan vuelva a donde nunca tuvo que salir, que es a la Consejería de Industria. Bueno, el debate será el próximo lunes en ese pleno ordinario del Parlamento. Por último, José Ramón, preguntarte por esas elecciones del 20 de diciembre. Ya se han presentado los cabezas de lista desde Cantabria por parte de vuestro partido. Ahora que las encuestas no son tan favorables como hablabas de las encuestas de mayo para las elecciones municipales y autonómicas, ¿cómo afronta Podemos en Cantabria estas elecciones generales? Con muchísimas ganas. O sea, la verdad verdaderamente es para lo que nacimos. O sea, Podemos cuando surgimos ya casi en enero, va a hacer 2 años, surgimos con este objetivo, la Moncloa. Es decir, gobernar España porque considerábamos que el bipartidismo ya había agotado todas las posibilidades de ilusionar y de regenerar este país. Y por lo tanto ahora estamos a plena máquina, a toda máquina quiero decir, y sí, ahora las encuestas pues como antes te decía, tampoco nunca es una foto fija de un momento y creemos que estamos estamos ganando otra vez la batalla y vamos a llegar con muchísima fuerza y aquí por Cantabria, yo lo doy por asegurado, vamos a tener por primera vez los cántabros una cántabra o varias, pero por lo menos una, que vaya a ser la voz de Cantabria, que es lo que siempre hemos echado en falta en los debates que hemos tenido en Madrid. Siempre hemos tenido diputados, tanto del PSOE como del PP, pero a la hora de la verdad, ejemplo, el fracking es un caso clamoroso, nunca han querido defender a Cantabria y siempre se han llevado unas doctrinas de partido. Nosotros lo que tenemos es eso,
queremos que desde Cantabria haya una voz en el hemiciclo, tanto en el Congreso como en el Senado, que sí vaya a defender a Cantabria. Y por lo tanto lo afrontamos con mucha ilusión y sabiendo que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. A los otros partidos que han pasado por aquí les hemos preguntado también por sus líderes a nivel nacional. ¿Va a visitar Pablo Iglesias Cantabria? Sí, o sea, por lo menos yo las últimas informaciones. Ayer mismo he estado en Madrid, en una gala que hicimos en Madrid Podemos, de entregar las medallas de los diputados a la sociedad, que son las que tienen que recibir medallas, no los políticos, y así es. Lo que no está cerrado es las fechas, porque todavía no está cerrada lo que es la campaña, que nos tenemos que sincronizar con todas las demás provincias, o sea, autonomías, pero básicamente sí va a venir. Bueno, pues José Ramón, gracias por habernos acompañado. Te dejamos marchar ya porque a las 4 hay pleno ordinario de nuevo y además lleváis una propuesta que ya no nos da tiempo a comentar sobre el Sáhara. La veremos aquí a las 4 en directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.